Pues bienvenidos a esta sesión, un miércoles más de compartir la palabra de Dios y de tener la dirección que Dios nos da, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y pues como siempre yo les pido que tengamos una libreta para estar estudiando, para analizar, porque también esto es análisis, es observar esta palabra contra lo que estoy viviendo. Y en base a eso también pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé dirección para lograr todo lo que nos pide. Así que bueno, vamos a iniciar con una oración. Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, por todo lo que tú nos provees y cada una de las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, sana nuestra alma, danos de tu palabra que expande vida. Así que Dios, yo te pido que seas tú a través de mí, compartiendo esta palabra y discerniendo de acuerdo a lo que tú nos quieres dar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, como siempre les digo, vean esta grabación, si es que lo ven en grabación, de principio a fin, siempre de principio a fin. Y pues vamos a comenzar. Aquí estamos. Estoy abriendo la palabra. Hoy vamos a estudiar, complementado a lo que hemos venido estudiando las semanas anteriores, que fue los libros de Juan. Hoy vamos a empezar a estudiar los libros de Santiago. Bueno, es un poquito hacia donde me llevaba Dios, decía, ok, hacia dónde nos movemos hoy. Y si recordamos, el miércoles pasado nos hablaba Dios de ciertas maldiciones, las maldiciones que tenían que ver con situaciones de infidelidad, de situaciones sexuales. También nos hablaba del aspecto de la idolatría, cuando idolatramos muchas cosas y ponemos por delante encima de Dios cualquier otra cosa. Y también nos hablaba del tema de los vicios, alcohol, drogas, cualquier cosa que nos haga perder. Y de ahí nos decía que si nos volvíamos a la voluntad de Dios y que quitábamos todos esos deseos, podría Dios alcanzarnos. Entonces, vamos a ver qué hoy nos dice Dios a través de Santiago 4 y vamos a empezar a leer. Dice, acérquense más a Dios. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y vean, esta parte esto ya lo habíamos estudiado hace creo que más de un año, pero esto, las enseñanzas de Jesús, la parte bíblica, no es así como que, ya leí el libro y ya lo pasé. Aquí cada vez que volvemos a estudiar tal vez un fragmento que ya hemos leído, Dios lo va a revelar de una manera siempre diferente. Entonces vean, empieza el capítulo llamándolo Acérquense más a Dios. Y empieza el versículo 1 diciendo, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Qué quiere decir esto? Que nos dice Dios que entre nosotros estemos en disputas, peleas, conflictos. Puede ser con tu hermano, puede ser con el esposo, puede ser con la esposa, puede ser con el hijo, con la hija. Eso nos va a llevar a alejarnos de Dios. Porque Dios hace que estemos unidos. Por eso mucha gente en el matrimonio piensa que es imposible estar en paz con tu pareja, porque siempre han vivido conflicto. Entonces, yo quiero decirles que es un trabajo personal y es un trabajo que solo en Dios podemos nosotros avanzar para vivir cosas diferentes. Y entonces aquí es donde dice, a ver, ¿de dónde surgen estas peleas? Dice, ¿acaso no surgen de sus malos deseos que están combatiendo su interior? Entonces, vean, hace unas semanas hablamos de los conflictos entre hombre y mujer, del conflicto entre la esposa y el esposo, o simplemente hombre y mujer que lleva esto. Entonces, muchas veces estos conflictos vienen de juicios, pensamientos, creencias que cada uno de los dos tenemos. O sea, por ejemplo, yo tengo unos pensamientos, mi esposa tiene otros, y entonces yo digo, es que deben de hacer las cosas así. Y mi esposa dice, tienen que hacer las cosas así. Entonces, esos deseos podremos pensar que son buenos y que en realidad son para bien.
pero realmente ni mi esposa ni yo podríamos saber si esos realmente son para bien. Eso es lo que creemos. Acuérdense, por eso le llamo creencia. Pero aquí es donde Dios nos revela y nos hace ver realmente dónde estamos parados. Y ahí es donde le recuerdo esta parte del orden. Primero es Dios, después es el hombre o la mujer, el esposo y la esposa. O sea, al mismo nivel, de hecho dice la palabra que te ames a ti mismo como a tu prójimo, o ama a tu prójimo como a ti mismo, pero la primera parte inicia con el matrimonio, con la pareja. Y ahora muchos de ustedes van a decir, ¿y qué pasa si no tengo pareja? Bueno, empieza con la relación que tienes contigo mismo y con Dios. Entonces, eso tiene que ser lo principal. Y entonces, vean, aquí me surge otra cosa. Si yo, por ejemplo, me voy a un nivel donde tal vez mi conflicto o mi pelea esté con Dios, puede ser que algunos de ustedes digan, es que yo ya clamé a Dios, es que yo ya le dije a Dios, es que Dios no responde, es que Dios no me escucha, es que Dios no lo entiendo. Entonces vean, si nosotros no quitamos ese conflicto de lucha o pelea, ya sea hasta con Dios o con nuestro primer círculo, que es o con nosotros mismos, o con la pareja, que es el primer frente que Dios nos lleva, o hacia abajo con los hijos y después con los padres. Entonces ahí están los temas. O sea, si ustedes tal vez hoy, todos los que estamos aquí, vamos a pedirle a Dios, aquí quiero que cada uno de los que estamos aquí, la respuesta que quieren obtener el día de hoy, pónganla hoy en manos de Dios. Cada uno de nosotros que estamos aquí, hay algo en lo que queremos como que Dios nos responda o como que Dios nos dirija. Entonces ahorita, si quieres, cerramos nuestros ojos cada uno. Dios conoce nuestro corazón y nuestras necesidades, pero Él quiere que las pongamos delante de Él. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos todos. Amado Dios, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sabes de las luchas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú sabes lo que realmente necesitamos. Así que, Padre, yo te pido que hoy que ponemos delante de ti, no solo nuestras aflicciones, sino también nuestras luchas, donde nuestras ideas y nuestras creencias y nuestras formas de pensar que creemos que es lo correcto, hoy las ponemos delante de ti, para que tú nos reveles si esa es la actitud y esa es la forma como tú quieres que respondamos, o si tú nos quieres corregir, o si tú nos quieres mostrar algo que nosotros no habíamos visto. Y aquí delante de ti, cada uno de los que estamos aquí, con humildad, nos ponemos delante de ti para que tú nos corrijas, Padre, para que tú nos dirijas y para que tú seas quien lleve nuestras vidas, quien seas tú quien dirige nuestras vidas. No lo que haga mi esposa, no lo que haga mi esposo, no lo que hagan los demás, sino lo que tú nos pides que hagamos. Así que, mi Dios, gracias, bendícenos y revélanos hoy de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya pusimos todos delante de Dios lo que hoy Dios nos quiere mostrar. Entonces, vean, viene, voy a volver a empezar. Dios nos lleva a acérquense más a mí. Dios nos dice, acérquense más a mí. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? A ver, aquí los quiero invitar a participar, los que están hoy, pónganme en el chat. ¿Qué es lo que hasta ahorita nos damos cuenta? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? A ver, yo sé que aquí pusieron sí han puesto atención y para saber que están aquí interactuando los que puedan. Pero ¿qué es lo que nos aleja de Dios? Aquí creo que es muy claro, pero quiero que lo analicemos y al menos algunos de los que están aquí lo pongan ahí en el chat. ¿Qué ven ustedes que es lo que nos aleja de Dios de este primer versículo? A ver, quién. Igual yo sé que tal vez, acuérdense que también les he dicho que busquemos estar lo más presentes en este estudio, porque no es nada más como escuchar. Yo sé que por las circunstancias igual a veces estamos así, pero esto es de estudiar y de apuntar y de meditar. Entonces, otra vez les hago la pregunta a todos. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios en este versículo 1? ¿Quién? Bueno, ahí te veo, Ana María, no sé quién más lo puede compartir en el chat. Exacto, nuestra soberbia. Gracias, Maritza. ¿Quién más?
El ego, exacto. ¿Quién más? El orgullo. Exacto. O sea, están, si se dan cuenta, detrás de todo eso, y gracias ahí también que compartió de creer que nosotros lo sabemos todo, esas son las cosas que nos llevan a, y escuchen lo que voy a decir, a pelear por ellas y a defender esas razones y a defender esas creencias. Y a veces, sin ni siquiera saber si realmente tiene sentido. No nos hemos dado cuenta, a mí sí me observo muchas veces que digo, ¿por qué estoy peleando por esto? Cuando realmente, si hiciera A o B, el resultado no va a ser tan diferente. Entonces, hoy vean cómo Dios nos está diciendo, hijas, hijos, quítense de ese ego, de esa forma de pensar, de ese juicio o de eso que nos, verá, por ejemplo, ahorita que dice Ana María, el dinero, pero en realidad el dinero no lo es la creencia que podemos tener con respecto al dinero, ¿sí? O sea, son las creencias que tenemos con respecto a las cosas, no es el esposo, es la creencia que tienes con respecto al esposo, no es el trabajo, es la creencia que tenemos con respecto al trabajo. Entonces, si nosotros en esas luchas que tenemos en nuestro interior no las resolvemos, vamos a estar viviendo en pelea, conflicto, choque. Exacto, como bueno, ahí lo aclaró muy bien Ana María. En el tema de desear cosas y no alcanzarlas. Entonces, vean, es que aquí vienen muchas cosas. Entonces, vean, eso nos va a llevar a vivir en conflicto, porque no tenemos lo que queremos, porque el esposo no reacciona como queremos, o la esposa tampoco, no tenemos la salud que queremos. Todo eso nos lleva a estar en una lucha. Pero aquí quiero que se lleven muy bien de lo que hoy Dios nos está llevando. Es cada vez que nosotros estamos en lucha, nos alejamos de Dios. Escúchalo muy bien. Cada vez que yo estoy peleando contra mi esposo, contra mi esposa, contra mi hijo, contra mi hija, contra el jefe o quien fuera, conmigo mismo, me estoy alejando de Dios. ¿Saben por qué? Porque estoy dejando de confiar en Él. Estoy dejando de hacer su voluntad y decirle, a ver, Padre, yo estoy viendo que la puerta está cerrada y por más que la quiero romper, no se rompe. ¿Qué ves tú? ¿Dónde está la puerta abierta? Y tal vez con nuestros ojos humanos no lo vamos a ver, pero con los ojos espirituales es donde vienen los milagros y las cosas que solo Dios puede ver. Por eso no es fácil seguir a Cristo, porque cualquiera quiere verlo y quiere que se le haga en el instante. Queremos las cosas ya, pero acuérdense, no se trata tampoco de esperar por esperar. Se trata de, mientras pasa el proceso, mientras no pasa, mientras está sucediendo el proceso, nosotros nos estamos transformando, porque el proceso es para transformarnos y cambiar en una nueva persona. Porque imagínense que cada uno de nosotros pasamos el proceso que sea, siguiendo sin ningún cambio, siguiendo siendo los mismos. ¿Ustedes creen que valió la pena haber atravesado ese proceso si seguimos siendo los mismos? Pues obviamente no. Y véanlo, si nosotros no nos transformamos, la situación que hayamos pasado o estemos en victoria va a regresar. Por eso mucha gente que dice, es que Dios, por favor, clamo a ti y dame dinero porque yo no tengo para darle a mis hijos qué comer. Pero alguien que no se transformó en su mente, en su interior, ¿qué creen? Le puede llegar todo el dinero y después se lo va a gastar todo y va a caer en el mismo pozo. Y lo mismo, si no está sanado el corazón de la esposa y del esposo, aunque se hayan ido a un retiro y aunque hayan hecho cosas ese mes uno por el otro y todo muy bonito, pero como no se cambió la mente ni el corazón, por eso dice, transformen su mente y sanen su corazón, para que entonces seamos unas nuevas criaturas. Y a partir de eso, ¿qué creen? Ya no reaccionamos en automático, porque aunque el entorno cambie, por ejemplo, puede haber un mes que tal vez, no sé, ahorita voy a hablar de la pareja, donde las cosas estén muy bien, como que no entraron en conflicto ninguno, porque había dinero, porque había tiempo y habían cosas. Pero ¿qué pasa cuando de pronto una de los elementos se quita y sale verdaderamente lo que entramos en conflicto? Entonces, por eso les digo,
Cuando realmente somos transformados, ahora sí no va a importar si hay dinero o no en la familia, si hay una situación fuerte o no, porque el corazón va a estar en Dios, porque la confianza va a estar en Dios. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que, como dice la palabra, ven que siempre menciona este versículo y sé que lo vamos a tener tatuado, el de, por sus frutos los conoceréis. O sea que realmente mi fruto es una familia en paz, un matrimonio más sólido, una relación con Dios sólida, pero es un proceso. ¿Sí se cuenta? Pero en el proceso no es nada más de, hoy pues espero a ver cuándo Dios me saca de esto, sino es ver dónde Dios me está mostrando que tengo que avanzar, dónde Dios quiere enseñarme algo que yo no había visto antes, dónde Dios quiere que reaccione de manera diferente. Y ahí es donde viene la bendición. Y vean, ni siquiera he venido del versículo 1, pero estoy seguro que de ahí va a partir todo lo que viene. Versículo 2. Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan por conseguirlo. O sea, vean, habla de nosotros tal vez en algún momento, en algunas cosas que decimos, es que yo quiero esto. Y pueden ser cosas buenas. Que tú digas, es que yo quiero un matrimonio feliz, es que yo quiero tener dinero para mis hijos, es que yo quiero. Pero vean, dice, cuando, ahorita lo vamos a ver, cuando no estamos en Dios, nos podemos perder y enfocarnos en eso tanto. Y aquí, por ejemplo, chéquense, vamos a observar esto, observen esto. Dice, y hasta matan para conseguirlo. Y aquí el matar no solo habla de matar a alguien físicamente. Vean lo que Dios ahorita está revelando. Por ejemplo, y ahorita lo dijo alguna de ustedes, si alguno de ustedes como familia tiene la meta de salir de viaje, dice, yo me quiero ir a Europa porque es una meta, es un sueño que yo he puesto. Pero vean, por esa meta o sueño, que no digo que esté mal, pero lo que sí digo que no está bien es que lo pongamos por encima de Dios. Y digamos que, ¿qué pasa? Una familia se pone a trabajar, y vean la frase que voy a decir, hasta se mata trabajando para conseguir ese sueño. Y entonces vean cómo si te mueres por eso. O sea, no solo es como la muerte hacia otro, sino es una muerte que tú mismo te estás trazando. Eli, es que estoy ahorita en una sesión. Ok, ve para allá. Ahorita voy contigo. Sí, es que soy ahorita jugamos. Sí, ya viene mamá conmigo. Sí, sí, sí. Ahorita vengo contigo. Está aquí luego. Entonces vean, esa es la parte de. Déjame, le voy a hacer. Es que es importante esto, ¿verdad? Por algo surge esta distracción. Hasta matan por conseguirlo. Y vean, también les voy a decir esto. Aún puede ser el quererte sanar y recuperar. Si eso te afana, te pone y dices, no me importa por quién yo tenga que pasar o qué tenga que hacer para que yo esté sano, cuidado. Es que, y podríamos ver, estoy poniendo ejemplos que aparentemente se ven buenos, porque tal vez en la mente de la persona dice, es que si salgo de viaje con mi esposo y eso nos hace olvidarnos de nuestros problemas. ¿Cuántas veces no es como has escuchado esa frase de, es que si salimos de viaje y descansamos y nos despejamos, va a ser una bendición, porque ahí mismo se va a reactivar el fuego del matrimonio? No voy a decir eso es mentira, porque sigue estando el mismo pensamiento y sigue estando el mismo corazón. Nada más que el entorno, pues te va a favorecer porque tal vez hay playa, hay sol, arena, no sé. Pero quiero que nos demos cuenta porque Dios nos quiere llevar más profundo. O tal vez el esposo dice, yo quiero consentir a mi esposo y le voy a comprar el auto del año para que ella se sienta tranquila y feliz. Pero vean cómo también eso, aunque aparentemente la intención parece ser buena, pero no lo va a hacer. O la mamá o el hijo que dice, yo le voy a dar esto a mi mamá para que algo material. Pero cuando está por encima de Dios, pues esto, ese es como el termómetro. Que eso sea más importante, esa meta, ese objetivo, eso lo que sea, que te lleve hasta morir por eso. Y aparentemente podría ser bueno. ¿Sale? Vamos a ver qué más dice.
Versículo 2 dice, hasta matan para conseguirlo. Y después dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Pero ver, no solo es envidiar al de al lado porque tiene una casa más grande o porque tiene un carro. Tal vez la envidia puede venir también de que la otra persona, el vecino, tiene un esposo y tal vez tú no lo tienes, o una esposa, o los hijos estando cerca. Siempre el enemigo, acuérdense que Satanás siempre se va a meter en nuestra cabeza y siempre nos va a hacer ver donde más nos duele, donde hay una necesidad. Y nos va a decir, Santiago, Ana María, Ivonne, mira, ellos sí tienen una familia feliz. Mira, ellos sí se llevan bien. Y acuérdense una cosa, no todo lo que vemos, y seguramente lo hemos visto, familias que en la calle se ven todo increíble y adentro de la casa es una guerra. Entonces, por eso, pero vean, de lo que se trata esto no es de saber la verdad, si el vecino es real o no es real. Eso, lo que nos debería importar es que nosotros, si somos reales o no somos reales, si estamos haciendo las cosas delante de Dios como debe ser o no. Entonces vean cómo habla de hasta mata. Bueno, después dice, envidian lo que otros tienen para obtenerlo. Y la envidia, a veces es bien cañona la envidia porque a veces no la vemos. No nos estamos dando cuenta que detrás de un conflicto que tienes con tu hijo, podría ser la envidia de que ahora quisieras tú que tu hijo, que ya se casó, tuviera el tiempo contigo, que ahora tiene el tiempo con su esposa. Vean lo que le estoy diciendo. Es algo que está pasando mucho en esta generación, porque entonces, ¿qué tenemos que entender los que ya tienen hijos mayores? Que ellos, como dice la palabra, hicieron una sola carne y hicieron una nueva vida. Y aunque no estén casados, hicieron su nueva vida. Entonces, ¿qué debemos de cada uno? Vean, y aquí viene una parte bien interesante, porque en tu corazón tal vez quieres que tu hijo o tu hija esté contigo y que esté en el proceso, porque tal vez estés pasando un proceso de sanidad fuerte, o tal vez estés pasando cualquier otro proceso y dijeras, yo quiero a mi hijo aquí, o yo quisiera cuidarlo, pero quiero decirte algo. Tienes que ponerlo en manos de Dios. Y Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un orden. Y lo que hoy nos corresponde a todos los que somos papás y en el momento que se casen nuestros hijos o hagan su vida, es orar por ellos y es enfocarnos nosotros en Dios, en lo que quiere hacer por nosotros, porque cuando nosotros estamos mirando hacia nuestros hijos, voy a decir algo y no sé qué voy a decir, hacia el ex esposo o la ex esposa, no sé, algunos que tengan esa parte, no conozco sus historias, pero estamos viviendo no para Dios, estamos viviendo para otras cosas. Y dense cuenta, muchas veces eso, y ya lo hemos ido hablando, Dios nos va dando discernimiento. Esos son trampas del enemigo para distraernos. Y vean qué dice otra vez el título de hoy. Dice, acercarse más a Dios. Pero cuando nosotros empezamos a pensar en el ex, empezamos a pensar en las cosas del pasado, nos vamos a los conflictos, otra vez, lo vuelvo a recordar, ¿qué pasa? Nos alejamos de Dios. Entonces, tenemos que estar bien alertas y bien conscientes de a dónde nos está llevando nuestra mente. Pero acuérdense, la mente, ya bajo esta conciencia, no nada más son mis pensamientos espontáneos que vinieron a mi mente. Quiero que lo tengan bien claro. Aquí hay de dos. O nos conectamos con los pensamientos de Dios, o nos conectamos con los pensamientos del mundo y del enemigo. El enemigo se va a disfrazar de ese pensamiento, como les dije, Ana María, mira, vete de vacaciones con tu esposo allá a la playa, gástense lo que sea, pero así vas a restaurar tu matrimonio. Y vas a decir, qué buena idea. Pero siempre todo pensamiento, por eso tenemos que llevarlo a los pies de Cristo, en oración y decir, Dios, ¿realmente esto es algo que tú ves bien para que se restaure mi matrimonio? Pero recuerden otra cosa, aquí sé que esto es algo que constantemente Dios no nos va a estar diciendo y diciendo hasta que lo entendamos. Mientras no haya una renovación de la mente y del corazón, por eso se dice que es en espíritu y verdad. Necesitamos este conocimiento para no perdernos. Por eso tenemos que después ir a la palabra, orar y Dios nos va a revelar.
o alguien que te puede dar un consejo, pero bajo la Biblia. Porque créanme, ya lo hemos hablado en algunas otras veces, consejos de las amigas, consejos de los amigos, consejos hasta del jefe, de quien quiera, pero si no está alineado a la palabra de Dios, les voy a decir que no sirve de nada. Porque tal vez la amiga o el amigo te va a decir, Ana María, no, sí, vete, es lo mejor que puedes hacer. A mí me funcionó. Pero vean esto, observen cómo es la vida de su amiga, observen cómo es la vida de su amigo y se van a dar cuenta que no hay fruto. Y no es por juicio, solo es observar, para que te des cuenta que si esa era tu idea, tampoco va a funcionar. ¿Sí? Entonces, está interesante, ¿no? Como lo que nos pone Dios hoy. Dice, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Entonces ahí es donde la lucha interna, es la guerra que tenemos con nosotros mismos, entre lograr eso. Vean, hay familias que luchan por ese tiempo con el hijo y por eso la suegra y la nuera están peleadas, porque la suegra no puede soportar que el hijo no lo vaya a ver. Y entonces vean, si de lo que se trata, vean esto, está interesante hoy lo que Dios nos está poniendo. Si de lo que se trata aquí, esta vida, es de honrar a Dios, no de que nos honren a nosotros, hasta como padres, primero es honrar a Dios. Y Dios honra el matrimonio, ¿sí? También con esto no les digo que los hijos nos tengamos que alejar de nuestros padres y dejarlos por completo, pero hay un orden. O sea, lo que quiero que nos demos cuenta aquí es de los conflictos internos que cada uno tiene, ya sea como padres o como hijos, como esposas o como esposos. Entonces, definitivamente, cuando uno del matrimonio, aquí lo voy a poner al revés, imagínense que ya son un matrimonio más maduro, que ya tienen años, 20 no sé, y el esposo y la esposa se la pasa con los abuelos, con sus papás, con sus hermanos, y todo el tiempo está ahí olvidándose de la casa, que es lo que Dios nos da, eso también va a generar lucha. Y créanme, esto, y yo se los digo en mi experiencia, no es, yo lo vi en mis padres. Yo no, yo sé que en mis padres nadie se los enseñó. De hecho, esta historia que le estoy contando es la historia de mi papá. Él todo el tiempo estaba con mi abuelo y con mis abuelos y todo el tiempo. Y nosotros como sus hijos, pues éramos como un accesorio que iba con él. Pero en realidad él no sabía. Él creía que como todos sus hermanos iban y le daban, todo giraba alrededor de la familia de mis abuelos. Todo era cuidar a los abuelos, todo era esto. No les digo que esté mal, pero cuando te olvidas primero de Dios y luego te olvidas de tu núcleo, que es tu familia, que tú formaste, ahí es donde está el tema. Y créanme, desde ahí empiezan todos los temas. Después dicen, ¿por qué le dio un cáncer? ¿Por qué le dio diabetes? Porque esos conflictos internos no los puede comprender la esposa o el esposo que dice, ¿por qué mi esposa no me deja ir con mis papás? ¿Y por qué mi esposo nunca está aquí? ¿Se dan cuenta? Como de algo que aparentemente ser simple y que no tiene ninguna relevancia, la tiene todo, porque ese conflicto lo va a traer la esposa durante años. Y ese conflicto el esposo va a decir, por culpa de ella no veo tanto a mis papás. Pero vean, ninguna de las dos cosas es correcta. O sea, para que vean que no hay un ganador aquí que diga, ah, es que este tiene la razón y el otro tiene la razón. Aunque, vean, les voy a decir esto. Aunque la esposa tuviera la razón por decir, es que mi esposo tiene que estar aquí, pero ¿dónde es donde falla? Cuando entra en conflicto y en lucha. Porque recordemos, hoy Dios nos está diciendo, quiero que se acerquen más a mí. Pero cada vez que se molestan, se enojan y entran en conflicto, se están alejando de mí. Entonces, no te dice que tu pensamiento esté mal, te dice que tu reacción. Vean, es como reaccionamos. Yo podría ver que mi esposa o mi esposo, tal vez, bueno, las mujeres están viendo que se está yendo y molestarme, pero ahí es donde nos ponemos a los pies de Cristo. Ahí es cuando echamos nuestra aflicción y decimos, Dios, quítame esto de mi corazón, porque aunque hubiera razón, eso nos va a alejar de Dios. Porque vean, es como un hilito, es como un cerillito que se va a prender en el fuego. Ahí va a estar, pero cuando se molesten, va a arder el fuego. Y entonces se van a terminar lastimando. Y díganme si no describo la historia de muchas familias, de todos. Que empieza una cosita y después le sacas y le dices, es que tú cuando no sé qué con mi papá, y cuando ves ya dijiste algo que no querías decir.
¿sí o no? Y ya te lastimaste y ya lastimaste al otro y ahora más si los hijos vieron esa situación. Es más, les aseguro que muchos de esos niños fuimos nosotros que observamos a nuestros papás diciéndose y atacándose una u otra vez. Dios sabe, por algo estamos aquí. ¿Sí o no? Díganme. Entonces Dios quiere formar nuevas familias. Dios quiere nuevos hombres y mujeres, nuevos matrimonios, para entonces hacerlo diferente. Yo sé que en el fondo de nuestro corazón, todos los que estamos aquí, deseamos una familia en paz. Yo se los prometo. Pero tal vez aquí es donde viene la prueba de fuego. Una cosa es desear eso y otra cosa es obedecer para hacer los cambios. Porque tal vez que le diga, imagínense, se los voy a poner así. Alguna de ustedes como esposas que les diga, es que, bueno, tal vez hoy sí toca ir con los suegros. Y que tú cedas, si le queremos llamar así, de que digas, es que aunque me siento incómoda, yo tengo que ir. Pero cuando tú cambias tu perspectiva y dices, a ver, mi esposo necesita un rato de estar también con sus papás y de que tome eso. Yo voy a buscar cambiar mi corazón y buscar estar ahí dando lo mejor. Pero también imagínense la suegra. Si la suegra siempre está con todo digamos, la mala cara. Escuchen esto. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero vean que sí podemos. Podamos orar para que Dios lo haga. Pero que sí podemos cambiar nosotros cómo reaccionamos. Y aunque el otro me cierre la puerta, aunque me haga caras, aunque me haga lo que sea, yo sigo respondiendo amablemente. Amablemente con cordura, también con respeto, porque si te faltan al respeto, tú también vas a poner un alto. Pero vea, una cosa es decir, ¿sabe qué? Alto, alzar la voz y empezarse a gritar. Quiero que nos demos cuenta, a veces la gente malinterpreta la palabra de Dios y dice, no, yo para que ponga mi otra mejilla y me golpeen y me den cachetadas todo el tiempo, entonces yo no me voy a dejar. No, lo que quiere decir Jesús no es eso. Lo que quiere decir Jesús, y Jesús se los he dicho varias veces, Él pone un alto. O sea, se basta, pero no se pone a manotear y no se pone a pelear con el otro. Solo dice basta y ora y entra en su aposento y las cosas ya están, pero sí pone un alto. O sea, dense cuenta como Jesús, ahorita me recuerdo cuando Jesús entró al templo y vio que en el templo estaban vendiendo muchas cosas en la casa de su padre. Jesús llega y saca todo eso, lo destruye y les dice, váyanse de aquí, que están pues ofendiendo la casa de su padre. O sea, si hay momentos donde Jesús pone alto con fuerza. Entonces dense cuenta que hay momentos, pero no se puso a pelear con ellos, ¿sí me entienden? No sacó, nunca sacó la espada, jamás sacó la espada. Lo podemos ver en toda la historia. Entonces, se trata de poner orden y dejar que estas batallas y estas luchas sea Dios quien ponga orden. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer lo que Dios nos pide, que es confiar en Él, orar y ponernos en sus manos. Y si yo no puedo transformar a mi esposo, no puedo transformar a mi esposa, no puedo transformar a mi suegra, no puedo transformar a mis hijos, no puedo transformar a los que sea, ah, pongámoslo en manos de quién se los puede transformar, que es Dios. Pero vean, aquí, ¿qué dice? Y vean, vean a dónde nos está llevando Dios hoy. Porque puede ser que ahí está tu lucha. Queriendo, esperando a ver cuándo va a cambiar el hijo, la hija, el esposo, la esposa, la suegra, el suegro. ¿Y qué creen? Eso no nos corresponde. No nos corresponde ver cuándo va a suceder lo que nos corresponde. Y aquí yo te lo pongo a ti. ¿Qué te dice Dios? ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿Y tú cuándo? ¿Quieres que cambien los otros? Pero esperas que el cambio venga a través del otro. ¿Pero qué creen? Hoy Dios nos demanda que el cambio venga primero tú y yo. Y dices, ¿cómo yo? Si él siempre me pone la mala cara. ¿Cómo yo? Si ella siempre empieza la pelea. Sí, pero tú la sigues. Tú sigues la pelea. Entonces, ¿qué Dios quiere de nosotros? Que aunque haya lo que sea, nosotros no entrar en ese conflicto. Vean, se dice mucho en la psicología, es que los sentimientos hay que expresarlos. Ok. Yo puedo sentir enojo, yo puedo sentir molestia, pero vean, una cosa es descargarla
y decírsela a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a quien sea, o hasta al vecino que, como dicen, ni modo, a este le tocó, ¿no? Estaba enfadado el otro y el otro le empezó a reclamar al vecino. Pero vean, no se trata de descargar todas esas emociones con el que sea. Se trata de aprender a ser prudentes y a poner ese enojo delante de Dios. Es porque, miren, ni siquiera nos sirve expresárselo a nuestros amigos. ¿Saben por qué? Porque es como un virus que se transmite. O sea, imagínate que tu amiga, tú le cuentas que tu esposo te cierra la puerta y te cierra la puerta y te cierra la puerta. Que no estoy diciendo que esté bien. Pero ella va a hacer que ese fuego sea más fuerte porque te va a decir, Ana María, no te dejes y tú demándalo y llévalo. ¿Sí o no? No le estoy contando cosas que no estén pasando en el día a día. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que escuchar muy bien a quién escuchamos, pero también tenemos que saber a quién le contamos hasta esto, porque de ahí empieza otra vez, un cerillo que va a prender un fuego. Y vean, ahorita me recuerdo esto. Imagínate que tú te sientes con todas esas emociones y vas y le cuentas a tu otro hijo. O vas y le cuentas a otro hijo. Y ese otro hijo se llena de rencor también. Le transmites, el fuego no solo se expandió en ti, se expandió en toda la familia. Y por eso familias divididas. Véanlo, es que está muy cañón. O sea, quiero que lo veamos esto como el enojo, como un fuego que depende de ti apagarlo o depende de ti expandirlo. Y tal vez tú veas que el fuego está en los demás, pero al menos tú seas esa agua que apaga el fuego. Esa agua que empieza siendo la gotita, porque Dios hace que llueva y Dios hace que se apague todo ese fuego. Todo ese conflicto en la familia que lleva años, solo Él. Entonces vean que dice aquí, ni siquiera Dios me deja avanzar del versículo 2. Pero vean, ha sido tan profundo esto. Dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. O sea, vean, sé que en las mañanas tal vez nos levantamos y pedimos a Dios, Dios, bendice mi matrimonio, Dios, esto. Pero vean, cuando viene la situación, cuando nos enojamos, cuando nos salimos de nuestra conciencia, no se nos olvida porque es difícil decirle a Dios, ¿es correcta esta reacción que yo tengo? ¿Es correcto este pensamiento que yo tengo que estoy luchando y que estoy defendiendo? ¿Es lo que tú quisieras, mi Dios? No lo hacemos, pero hoy Dios quiere que sometamos y nos pongamos a sus pies, aún en el enojo, y decirle, Dios, quítame esa rabia y ese enojo y revélame mis pensamientos, qué tonterías me podría estar cantando. Así lo tengo que decir. ¿Qué tonterías me podría estar cantando? Y aunque tuviera razón, ¿qué tonterías tengo de manera de reacción? ¿Sí? Porque ahí es donde viene esta parte, porque al final, qué es tonto? Es algo que no te va a edificar, es algo que te va a destruir. Eso es tonto. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos revele. Entonces ve, aquí dice, versículo 3 aunque se lo piden, o sea, dice, aunque sí le piden a Dios, tampoco lo reciben. Vean, eso está bien revelador. Dice, aun cuando lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente, desean solamente lo que les dará placer. ¿Qué quiere decir esto? Que es, Dios, yo quiero que mi hijo esté aquí, pero eso es porque, pues porque tú quieres nada más. Porque es y así tú quieres, y así te gusta, y así es tu voluntad. ¿Se dan cuenta cómo está bien fuerte? Porque es algo que a ti dice las cosas, ¿no? A veces dicen las frases en las partes motivacionales y la psicología, dicen, tú haz todo lo que te haga bien a ti. O sea, tú enfócate en lo que te dé paz. Pero aquí yo les voy a hablar el conocimiento. La paz verdadera es la que hace paz al final, que hace paz al final a todos. Porque en el principio puede ser que esa paz no llegue, porque va a generar un conflicto. Por ejemplo, aquí va el ejemplo. Si yo busco estar en paz y no reacciono, pues obviamente mi esposo al principio se va a estar molestando y una otra vez porque te va a decir, Ana María, ahorita te suena mucho, no sé por qué, pero Ana María, di algo. ¿Por qué ya ni siquiera me dices nada?
ya no te quedas callada, órale, dime. Se va a molestar porque ni siquiera le reaccionas, dices nada. Pero créanme, que después de 4 o 5 veces se va a dar cuenta que, ¿qué estoy haciendo? Está peleando con él solo. Tú no tienes que decir nada. Entonces, en el momento va a haber una reacción de conflicto. Quiero que sepan que hay como las colitas del conflicto. Pero si tú te mantienes firme, si tú sabes que lo que estás haciendo es para Dios, al final eso va a generar paz. No en el momento, pero al final todos vamos a ganar. Pero si tú nada más piensas en ti, ahí es donde el enemigo nos va a agarrar. Y ahí es donde buscas el placer. Aunque tú digas, es que eso es lo que me da paz para que yo sane. Pero al final va a generar un conflicto mayor. Y eso al final te va a traer más desgracia y más conflicto. Es que yo quiero que aquí yo sé que Dios nos está llevando a que no veamos las cosas por encima, sino que las vemos más amplias, que nos demos qué más hay detrás de todo eso. Y ahí eso solo Dios nos revela. ¿Y cómo es? En oración. Realmente poner todos nuestros deseos y nuestras cosas, decirle a Dios, Dios, revélame si estoy mal, revélame si no estoy viendo las cosas. Y voluntariamente yo me pongo a tus pies. Haz lo que tú quieras de mí. Es complejo. ¿Por qué creen que hay muchas, no son tantas las personas que quieren seguir a Jesús? Porque la mayoría quiere manifestar sus deseos, la mayoría quiere hacerlo a su manera, quiere hacerlo a sus tiempos, quiere hacer, pero ¿qué creen? Viven muy infelices, porque todo el tiempo es una meta, un deseo. Van por él y muchas veces no lo van a lograr. De hecho, describe la vida que vivíamos antes. Yo les he dicho que era maestro de manifestación y todo el tiempo era visualizar, 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 ver, visualizar, crear. ¿Y qué creen? Venía, sí llegaba algunas veces, pero después el sentido de pérdida, de decir, no gané nada, estoy igual, era muy feo. Y hoy les puedo decir, pongo en Dios en mi cabeza cosas, pero digo, en tus tiempos y en tus formas, yo me enfoco cada día en ti y eso me da paz. Y después veo los frutos que Dios nos da. No se trata de lo que va a suceder en un año, en 6 meses, se trata de lo que hoy, acuérdense que eso es el presente, hoy, lo que hoy Dios está dándome y lo que hoy Dios me está formando. Ese es el regalo. Cada día es una oportunidad de crecimiento y de estar más. Vean cómo se viene todo esto después de seguir esta palabra. Cada día tenemos la gran oportunidad de acercarnos más a Dios. ¿Qué es lo que hoy quiere decirnos? Cada día tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios, de sentirlo más fuerte. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Buscando estar más en paz. Sí, pero tengo que pagar mucho dinero, pero tengo muchas deudas. Sí, pero es que mi esposo me está dice y dice y dice. Sí, pero es que mis hijos se fueron. Sí, pero me estoy enfermo. Por eso la paz de Dios sobrepasa entendimiento. Por eso es que Dios nos revela lo imposible. Y ahí es donde nos tenemos que mantener firmes. Y vean aquí, versículo 4 dice, adúlteros. Es que vean cómo la palabra a veces también es fuerte. Te dice, a ver, o sea, reaccionan. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Le repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dios es muy claro, o sea, no es nada más así como medias tintas, un poquito robo, un poquito engaño, un poquito soy infiel, un poquito soy avaro. Es quitar todas esas raíces. Claro, van a surgir. Pero en la medida que nos esforzamos, la avaricia se puede ir de nuestras vidas. La envidia se puede ir de nuestras vidas. El miedo a no tener dinero se puede ir de nuestras vidas. Porque, ¿qué creen? No pasa. Es mentira. Pero cuando, vean, ¿qué les voy a decir? Cuando tenemos mucha fe en lo negativo, vean, hay dos tipos de fe, tal vez ya lo que no sabía. La fe que viene para Dios, que esa nos va a edificar, nos va a dar la fortaleza, pero también está la fe en la oscuridad. Cuando tú dices, es que me voy a quedar sin ningún peso y casi estás firmando lo que te vas a quedar. ¿Y qué crees? Te pasa, porque el enemigo es el que te lleva, aunque tú no lo pidas, no es como que lo estás pidiendo,
pero inconscientemente lo estás declarando. Y entonces eso te lleva a que eso suceda. Es verdad que la palabra tiene poder. Y eso estoy seguro que lo vamos a ver en la siguiente estudio. Es verdad que la palabra tiene poder. Pero no nada más es la palabra positiva. Eso no tiene nada de poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Escuchen, lo que verdaderamente tiene poder es la palabra de Dios. Pero no nada más aprendérmela, sino entenderla, comprenderla y vivirla. Es un proceso, otra vez se los pongo. No lo vamos a hacer de hoy, mañana y ya decir, wow, ya somos increíbles, no. Pero si cada día seguimos, avanzamos, cuando nos demos cuenta, Ana María se va a dar cuenta que va a decir, ¿qué ha hecho Dios de mí? Ya no me enojé. O sea, nos vamos a dar cuenta. Vas a decir, pude estar en paz, no me enganché. Bendito Dios, gloria a ti. Porque no es nuestra gloria, es su gloria. Cuando te suceda, quiero que voltees al cielo y le digas, gracias, mi Dios, porque ya no hubo un conflicto más en esta casa, al menos que yo provocara. Es una bendición, es una bendición. Entonces, dice, ¿qué creen ustedes que quieren decir las escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros perdón, ¿qué creen ustedes que quiere decir las escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Vean, dice que la palabra dice que el espíritu que Dios nos pone está lleno de envidia. Pero dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las escrituras. O sea, nos está diciendo la palabra que por eso se dice que el pecado vive en nosotros y que nacimos con ese pecado, de la envidia, el orgullo, todo esto. Pero a pesar de esto, dice que la gracia está sobre nosotros. Por eso dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y esta, creo que hace unos miércoles Dios nos ha llevado mucho a la humildad. Y la humildad es igual a querer hacer la voluntad de Dios. Es decir, a ver, yo no tengo todas las respuestas. Sí, pero tengo un chorro de experiencia haciendo dinero. Sí, pero tengo mucha experiencia resolviendo problemas. Tengo mucha experiencia en mi trabajo. Pero jamás vamos a tener la experiencia o la bendición de Dios. La visión de Dios. Podrías tener mucha experiencia para generar un dinero, pero ¿qué crees? Puede llegar una forma que no vas a saber. Siempre va a haber algo que nosotros, y aunque ya la supieras, hoy el mundo está cambiando tan rápido que de verdad que se cree sabio y experto, ninguno lo es. Solo él, solo él. Entonces, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dios quiere de ti y de mí un corazón humilde, sencillo, abierto, aprendiz, pero no de cualquiera, sino de Él. Esa es la diferencia. De hecho, en otras prácticas yo tenía la filosofía de la mente de aprendiz. Y en la mente de aprendiz era aprender siempre de todos. Pero hoy Dios nos dice, hey, cuidado, no seas un aprendiz de un orgulloso. Escúchame, no vayas a ser un aprendiz de un orgulloso, de un avaro, de un idólatra, de un manifestador, porque en eso te vas a convertir. Tenemos que discernir de quién debemos de ser aprendices. ¿Sí? Esa es la bendición. Ese es, y lo voy a decir así, ese es el despertar de conciencia verdadero, el despertar de conciencia en Cristo. Y yo venía de esas ideas, ideologías del despertar de conciencia. ¡Wow! 2012, que según iba a venir otra conciencia muy grande. Sí vino. Y al final a mí me destruyó por completo. Pero gracias a Dios me destruyó para poder volver a nacer y ser una nueva criatura con un nuevo pensamiento en Cristo. Y créanme, viviéndolo es extraordinario. Hay pruebas, hay conflictos, hay cosas, sí, pero se traspasan de una manera diferente, se mueve de una manera diferente. Ves la mano de Dios en el instante. Es maravilloso. Y sí hay dolor, y sí puede haber sufrimiento, pero lo pones a sus pies y se va. Entonces, seamos humildes. Después dice, así que humíllense delante de Dios, versículo 7. Y aquí nos dice muy claro, que hemos estado hablando de mucho, dice, resistan al diablo y huirá
de ustedes. Cuando el enemigo, vean, y así otra vez voy a poner ese mismo ejemplo que le dije a Ana María, viene el esposo y le dice una cosa, otra cosa, y Ana María no reacciona. Cuando el esposo se llena de ira y de enojo, y ya he dicho esta frase varias veces, decimos, se le metió el chamuco, se salió de sí porque hay espíritus. Quiero que los empiecen a observar. No les tengan miedo, hay espíritus. Tú sabes que tu esposo está poseído. Son posesiones no como las que hemos visto en las películas, de que digan, "Ah, es que ya se poseyó, ya no va a salir". Son posesiones que suceden, a ti y a mí nos pasan esas posesiones. Cuando nos salimos de nosotros mismos y estamos en actitudes y cosas que decimos, ¿por qué estoy haciendo así? Eso sucede. Por eso se dice que aquí en esta vida estamos en una guerra espiritual. Entonces, cuando veamos eso, sepamos que no estamos luchando contra el esposo. No estamos luchando contra la esposa, no estamos luchando contra el hijo. La guerra, esa sí es una guerra. La única guerra que debemos de enfrentar aquí es contra el enemigo. Y aquí dice, resístanlo. Pero no lo vamos a resistir solos. Es más, nosotros no tenemos que enfrentarnos a Él. Lo único que tenemos que hacer es postrarnos a los pies de Cristo y decirlo, mi Dios, yo no puedo, pero tú puedes. Cúbreme. Y acuérdense, para eso está el Salmo 91. Hay muchos salmos que nos recuerdan de la grandeza de nuestro Dios, de cómo Él hace que cualquier espíritu inmundo se aleje de tu casa y de mi casa. Entonces, hoy Dios nos dice, ¿quieres realmente que el enemigo se vaya de tu casa? Deja de pelear. Y vean, esta palabra me viene bien fuerte para mí en mi vida. Está diciéndome Dios, ya, que se corte, ya, que se rompan los conflictos. Va a suceder, pero cortemos por completo la raíz más profunda en la familia. Es ahí lo más fuerte, los conflictos en la familia. Entonces, resistamos en oración y vean aquí dice versículo 8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Esa es la promesa. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? Manteniendo la paz, la calma, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las provocaciones, pero también alimentándonos de la palabra de Dios, buscándolo. Es muy importante buscarlo. Y después dice, lávense las manos, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea, aquí nos está diciendo, hermanos, incluyéndome, aún hay mucho por quitar de esas cosas que traes del mundo. Pero ¿qué creen? La buena noticia es que tú y yo ya empezamos a saber que tenemos que quitarlo. Hay gente que no tiene ni idea, que vive a como Dios, más bien a como Él les le place, como Él cree. Y vean, aquí siento esta palabra para todos. Yo sé lo doloroso que puede ser que sea esa persona que está perdida, tu hijo o tu hija o tu hermano, o tu mejor amigo, o tu pareja, o tu expareja. No lo sé. Pero hoy te quiero decir que Dios lo sabe. Y Dios sabe que te preocupa. Y Dios sabe que eso tal vez te pone mucho en aflicción. Pero Dios quiere que sepas, quiere que sepamos que Él tiene la victoria. Y que si tú tienes fe, por eso dice la palabra siempre, es que tu fe te ha sanado. Y dice también que la fe aquí recuerdo la historia del paralítico, que el paralítico quería llegar a Jesús y no podía ser levantado, pero sus amigos tenían fe y dijeron, si lo llevamos delante de Dios, Él va a ser sanado. A veces esa fe viene en ti, en mí, en los que estamos alrededor, para darle ese empujón al otro que hoy se siente como paralítico, para que pueda llegar a los pies de Cristo. ¿Cuándo y qué forma? No sabemos cuándo Jesús se va a poner ahí en medio de tu casa, pero tenemos que estar listos para hacer ese empujón. Cada día constantes, firmes, porque nos va a alcanzar. Yo lo he visto, yo lo testifico
y estoy seguro que muchos también aquí. Sigamos adelante en eso. Y dice versículo 9: derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza, en lugar de alegría. Perdón, que haya lamento profundo y dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y los levantará con honor. O sea, ¿qué quiere decir esto? De hecho, creo que lo vimos la semana pasada. El quitarnos del pecado, el quitarnos de nuestros deseos. De hecho, lo más doloroso que he visto hasta hoy en este proceso, o en los procesos de casi todos, es quitarnos de nuestros deseos, quitarnos de nuestros sueños. Es algo que de verdad yo veo, yo mismo decía, ¿cómo me apego tanto a esto? Pero cuando me cuestiono digo, ¿quién me puso ese pensamiento? Y cuando lo veo digo, no sé. Pero si ese pensamiento es destructivo, o sea, y aquí les voy a decir una cosa. Está, está interesante todo lo que Dios nos está revelando. Tal vez tú te estás afanando porque un matrimonio se sostenga, porque tu matrimonio se sostenga, pero tal vez sea solo una idea y un aferramiento que tú tienes. Entonces, no les digo, hoy deja a tu esposo, deja a tu esposo, pero tal vez Dios está poniendo orden. No sé cómo, pero ahí es donde tenemos que poner en manos de Dios ese matrimonio. Porque si Dios al final dice, ni modo, hay que separar. Vean, no es que Dios lo ponga, es que Dios permite. Y a veces eso puede ser parte del proceso para conocer más a Dios. No sé, de verdad ahorita no sé ni por qué lo estoy diciendo, pero por eso pónganlo muy bien en oración, para que no seas tú quien elige eso, sino que sea Dios quien te confirme. Y vean, yo veo aquí Celia, ahorita lo estoy recordando, o sea, hay veces que querer sostener esos matrimonios donde no se honra a Dios y donde tal vez estás luchando por querer cambiar a ese esposo o a esa esposa, no lo sé. Dios sabe cómo. Y a veces el poder alcanzar a esos esposos o esas esposas es rompiendo la relación. Porque, créanme, Dios no quiere matrimonios unidos y destruyéndose todos los días de su vida. Dios quiere matrimonios en paz. Y si ya hicimos, movimos y nos damos cuenta que eso nos aleja de Dios, nada puede estar por encima de Dios. Nada. Ni una idea de sostener un matrimonio. Solo Dios, porque tenemos que reflejar a Dios. ¿Y qué creen? Ha pasado. Cuando se hacen esas separaciones y si es el plan de Dios y el propósito, se restaura el matrimonio. Pero cuando no es el propósito, Dios trae otra persona. Eso a mí me pasó. No les digo que a todo mundo le tenga que pasar lo que yo pasé, pero pónganlo siempre en manos de Dios. Pero también vean esto. Si el esposo y el esposo está dispuesto, sigue el camino de Dios, entonces deja que Dios obre. Porque y ahorita mira, Dios me está recordando esto. La palabra que vimos hace dos fines hablaba que la esposa intercede por el esposo. Y que cuando el esposo sí está un poco abierto, el esposo puede ser alcanzado. Pero esposos, esposas, hombres, mujeres, estemos abiertos a escuchar a Dios, independientemente de lo que sea. Estemos humildes siempre escuchando la palabra de Dios. Así que, pues bueno, hoy Dios, vamos a darle gracias a Dios. Dios, yo te doy gracias. Vamos a ponernos en oración. Dios, hoy te doy gracias porque cada día tu palabra es clarísima. Creo que no puede ser más que clara lo que hoy tú quieres que vivamos todos los que estamos aquí en vivo y en grabación. Tú quieres que el conflicto y la destrucción se vayan de nuestras vidas. Nos estás diciendo que así nos vamos a acercar más a ti. Así que cerremos nuestros ojos todos. Hagamos una respiración. Y hoy Dios quiere en este momento que reconozcamos si hay una raíz de enojo aún en nuestras vidas.
Si hay una raíz de conflicto que está ahí, que te molesta, de tus hijos, de tu pareja, de tu casa, de tu trabajo, cualquiera, Él te está mostrando cuál es. Y ya que la observaste, ya que la viste, quiero que te cuestiones si eso es algo que Dios quiere de ti, si eso es algo que Dios quiere que reacciones de esa manera. Y si tú identificas que no, entonces ahorita arrepiéntete, arrepiéntete y dile a Dios, yo sé que tú no quieres que actúe así. Yo sé que puedo más. Porque si me lo estás haciendo ver es porque puedo hacerlo. Pero solo te pido, Padre, que vayas conmigo para poderlo hacer. Porque yo solo no puedo. Porque yo sola no puedo. Porque voy a fallar. Pero yo te pido, Padre, que estés delante de mí para que no vuelva a caer de esta manera. Renueva mi mente, renueva mis pensamientos, renueva mis reacciones, renueva mis acciones. Permíteme ser ese hombre, esa mujer que te refleje, que refleje esa mansedumbre, ese ser manso, ese ser amable, ese responder y pelear esta guerra, pero con palabras de amor, con firmeza, pero con claridad, no con ira. Quita de cada uno de nosotros esas raíces de ira y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier raíz de ira, de contienda, de conflicto en cada uno de los matrimonios, familias que estamos aquí. Padre, tú nos cubres. Yo te pido, Padre, que tu presencia sobreabunde en cada una de estas casas, en cada una de estas familias, en cada una de estas mentes, para que el amor de Dios sobrepase a cada uno de nosotros, para que la paz de Dios sobreabunde y que podamos ser nuevas familias, nuevas criaturas en ti. Te lo pedimos, Padre, quita de nosotros todo eso. Estamos dispuestos a que se vaya. Ayúdanos, mi Dios. Te lo pedimos que podamos hacer tu voluntad en cada momento, no la nuestra. Ayúdanos a aprender a reaccionar de manera diferente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Despídenos en paz hoy. Llénanos de tu gracia. Amén. Pues, qué bendición lo que hoy Dios nos da. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios por todo esto que nos da. De verdad que eres grande, mi Dios. Eres grande y poderoso. O sea, sé que esto lo sabemos, pero tal vez, como hoy Dios nos los puso, es claro, es claro. No hagamos justicia bajo nuestro propio entendimiento. Dejemos la justicia a Dios y hagamos lo que nos corresponde. Cada uno dar pasos firmes con Él. Entonces, hermanos, gracias por estar aquí en esta mañana que estuvo muy clara. La verdad es que Dios es maravilloso. Entonces, si alguien quiere compartir, pero antes de eso voy a abrir si quieren abrir sus cámaras para aquí poner la grabación del día de hoy, los que están. Está Ana María, gracias. Ale. Las dos Alex, Albertado, muy bien. Celi, bueno, los que están aquí, pues vamos aquí, voy a empezar a grabar. Aquí estamos en este estudio de Minutos con Dios y de verdad que la palabra de Dios es inmensa. Hoy Dios nos habla claramente del conflicto en las familias y de cómo vienen por falsos deseos e ideas y cómo a los pies de Cristo todo eso se va a ir. Yo sé que de aquí van a haber testimonios de lo que Dios va a hacer, así que gracias a cada uno por estar aquí. Y como siempre les recuerdo, lo que hoy Dios les haya reflejado, pónganlo en el chat de WhatsApp. El aprendizaje que sea, pónganlo. Y Dios nos va a seguir avanzando, nos va a seguir transformando, nos va a seguir haciéndonos que crezcamos espiritualmente. Por eso es en espíritu. Y no sé si alguien de ustedes quiere compartir hoy algo que se le reflejara, algún testimonio. Aquí está abierta la sala. Un minuto. O algo que tengan de dudas. No sé si alguien quiere compartir. Ana María, Alex, las Alex, Celi. ¿Todo bien, Vero? Margot. Bueno, las dos Veros. Hay dos Veros. Pero si no, Maritza. Si no, pues.
Lo que más, vean, ya voy a cerrar con esto. Lo que más hoy te mostró que quites de tu vida es lo que hoy Dios va a hacer que nos acerquemos más a Él y que lo conozcamos como nunca lo hemos hecho. A mí me dejó claro. Sé que a cada uno de nosotros Dios nos dio claramente en dónde está. ¿Y qué creen? Eso no solo va a sanar nuestra alma, también va a sanar nuestro cuerpo, porque ahí está, va a seguir sanando nuestro cuerpo. Díganme si Dios no es tan maravilloso. Un placer Marisa y Doc, Juan, que Dios los bendiga mucho y nos vemos el próximo miércoles a seguir orando, a seguir haciendo nuestro trabajo, pero sobre todo, ahorita fue muy claro, dejar el conflicto, por lo que sea, dejemos el conflicto. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo, bendiciones a todos. Bye bye. Gracias a Dios. Bendiciones a todos.